Bien, buenos días a todos. Vamos a arrancar con nuestra primera ponencia. Permítanme que, en primer lugar, le dé las gracias al rector de la Universidad de Zaragoza por su calurosa acogida, como siempre, como es usted. Siempre nos acoge con muchísimo cariño y yo creo que eso lo notamos todos dentro de esta sectorial. Entonces, gracias, porque además incluso ayer hacía calor de verdad, o sea que ha sido una maravilla. Bueno, arrancamos, no me entretengo mucho más porque quiero hacer la presentación de nuestra ponente. Nuestra ponencia es la inclusión de la perspectiva de género en los procedimientos de selección del PDI. Hago una breve reseña un poco del currículum de Carmen Sáez Lara, que me ha dicho que no me entretenga demasiado, que no sea muy extenso, pero hay que decir algunas cosas, no queda más remedio. Carmen es catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Córdoba desde el año 2000, ya. Esto no sé si habría que decirlo, pero bueno, ya hace bastante. Licenciada en grado con premio extraordinario de licenciatura en el 86, premio Trabajo y Seguridad Social en el 89, para tesis doctorales del Ministerio de Trabajo y de la Seguridad Social. Beca Fulbright, postdoctoral en la Universidad de Stanford, Canadá y Estados Unidos, ¿no? Supongo que... ¿O estuvo en California? Claro, Universidad de Stanford, no queda más remedio, Universidad de Stanford. Curso académico, esto hay que leerlo bien antes. Curso académico 90-91, investigación sobre discriminación de la mujer en el mercado de trabajo, en la doctrina y la jurisprudencia norteamericana. Profesora titular de Universidad de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad Carlos III de Madrid, del 93 al 95. Letrada del Tribunal Constitucional del 95 al 2000. Consejera del Consejo Consultivo de Andalucía, mediadora del SIMA, miembro de diversas comisiones de expertos. Muchísimo currículum, como pueden ver. Yo me esperaba encontrarme una mujer muy mayor y me he encontrado con una mujer muy joven, porque cuando ve uno este currículum, de verdad es que es muy extenso. En cuanto a publicaciones, más de un centenar, entre artículos de revistas y capítulos de libros. Por comentar algunos, representación y acción sindical en la empresa, mujeres y mercado de trabajo, mujer y trabajo, la tutela judicial efectiva y el proceso laboral. Bueno, son muchos los que atesora. Entonces, yo creo que lo más importante va a ser escucharla a ella, porque ya hemos tenido un pequeño inicio ya de por dónde iba a ir un poco también la ponencia, y yo creo que lo bueno va a ser poderla escuchar y que tengamos luego también un poco de tiempo para, si hay alguna pregunta, que pueda contestar. Adelante. Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias por la presentación. En primer lugar, pues expresaros mi satisfacción y el honor de estar aquí en esta sede que verdaderamente impone. Ciertamente las universidades históricas pues son universidades que yo siempre digo que hay que explicar con otro nivel, ¿no? que es el espíritu el que tiene que hablar. Para mí, bueno, pues yo tengo relaciones bastante afectuosas desde hace muchos años con los profesores de Derecho del Trabajo de aquí, de esta universidad. Quiero, pues, para mí, pues, el profesor Rivero pues, fue un referente en el laboralismo en España. Y, bueno, pues, además, vuestro secretario general pues, también es un compañero mío de hace muchísimos años. Y igualmente quiero agradecer, pues, no sé si agradecer o no, a la profesora, a mi colega, Pilar Charro, haberme brindado esta oportunidad. No sé si al final seremos más amigas o menos, porque nunca se saben las invitaciones, pero sí que le agradezco la oportunidad de poderme dirigir a todos ustedes, a todos vosotros esta mañana aquí, porque efectivamente al nivel de un público de estas características nos permiten un tema tan interesante y del que pues, yo me llevo ocupando desde hace muchísimos años. Yo escribí desde el año 90 sobre mujeres y mercado de trabajo, las discriminaciones directas e indirectas, en un contexto histórico completamente distinto y en un contexto de la igualdad completamente distinto al que llevamos en los últimos tiempos en España. Pues poder compartir con todos vosotros una reflexión y todas vosotras una reflexión sobre este tema en el ámbito del empleo público y del empleo público universitario, pues para mí es una gran satisfacción el que podamos reflexionar en conjunto, porque yo creo que este es un tema, para mí es un tema complicado, es un tema que tiene muchos matices, que tiene un marco jurídico que no es fácil de entender y que tenemos que aprender pues con bastante dedicación. Esta es mi opinión. Yo les partiría diciéndole que comparto la reflexión de los que ya han dicho y me uno a ellos que, bueno, por ser un poco críticos con nosotros mismos, con la universidad, que parece llamativo, no sé lo que pensaréis,
que desde la academia se llevan muchísimos años investigando en igualdad, muchísimos años, no solamente en la Universidad Española, sino en todas las universidades. Hemos sido pioneros en los estudios de igualdad en todos los ámbitos, pero en cambio la preocupación interna, la preocupación por las desigualdades, las brechas de género en el interior de la universidad son relativamente recientes. Yo entono la mea culpa, como muchas, porque es verdad que nunca me he dedicado a estudiar la desigualdad dentro de la universidad. Yo me dedico al mercado de trabajo y la he estudiado siempre fuera. De hecho, el año pasado empecé a estudiarla en el empleo público. Me sorprendió que hay bastante menos escrito que lo que hay en el mercado de trabajo, porque en el laboralismo pues sí que es verdad que es un tema bastante, podría decirle, muy estudiado, con importantes aportaciones de muchas personas que, bueno, pues que han sido muy significativas en este ámbito y que yo creo, sinceramente, no vamos a dar nombres, pero que ha hecho que avance la igualdad en nuestro país, en el mercado de trabajo. En cambio, en las universidades ciertamente llevamos poco tiempo. Se lleva poco tiempo, yo diría que casi una década, desde la institucionalización de las políticas, desde la institucionalización de las unidades de igualdad. Hay que esperar a 2007. Por lo tanto, sí que un poco nos llama, o a mí por lo menos me ha sorprendido y se lo dejo planteado, que nos hayamos dedicado más fuera que dentro de la propia universidad a comprobar cuáles eran esas brechas o esas diferencias de género en el interior. Ciertamente la situación en este momento, yo creo que hay ya ciertos diagnósticos, hay ya un momento inicial de empezar a dar los planes de igualdad, pero sí que es verdad, yo me permitiría decirles que no tenemos un sistema de indicadores de género. No tenemos un sistema de indicadores de género que nos permita, porque la situación en universidades también varía de unas a otras, pero que nos permita establecer comparativas y, sobre todo, cómo vamos evolucionando. Hay estudios separados de cada universidad, pero no tenemos indicadores de género. Por ejemplo, se ha planteado, y yo creo que es un tema que habría que reflexionarlo, si no tendríamos que establecer indicadores, como se hace en Alemania, por ejemplo, donde el número de profesoras se establece también en función del número de alumnas en el grado. Es decir, que no se establecen tantos % comparativos entre profesores y profesoras exclusivamente, sino también con el número de alumnas, porque, claro, existirá algunas diferencias sociales, unas diferencias que no serían directamente atribuibles a la universidad. Este tipo de sistema de indicadores de género, si en el futuro pues partimos, se presupone o se habla que ya hay alguna indicación o dirección en ese sentido de una política presupuestaria donde la financiación de las universidades también tenga que ver con indicadores de género, pues será muy importante que tengamos un sistema idóneo, un sistema homologado, porque si no será difícil articular este tema, sobre todo pues las universidades que tengan una presencia más técnica, que tengan una mayor carga técnica en relación con otras universidades. Pues bien, los datos están ahí. Yo creo que casi todos los diagnósticos parten, como bien todos saben, de la dificultad que existe en relación con ciertos cuerpos docentes superiores, el acceso de las mujeres. No es solamente un tema que con la edad se vaya corrigiendo, porque las cifras últimas, los últimos datos que yo he estado comprobando, también en tramos de edad más jóvenes, pues también el número de hombres es superior en el acceso a las cátedras de las mujeres. Tenemos una carrera universitaria, yo insistiré en esta idea, que la comparto de otros que la han estudiado, de una carrera lineal que desventaja las interrupciones. La carrera profesional, nuestra carrera profesional de todos los universitarios, es una carrera en la que las interrupciones se penalizan. Yo no voy a hablar de temas personales, pero todos conocemos supuestos en es que el embarazo, la maternidad, lo que ahora llamamos el cuidado de hijos y el nacimiento, ya no hablamos de maternidad y paternidad, bueno, la paternidad también, pero en definitiva hay una serie de un tiempo que en una carrera configurada pensando, como todo en el ámbito del empleo, no solamente privado, igual, pues en un perfil masculino se ha configurado un modelo de carrera que puede causar algunas desventajas y, de hecho, causa desventajas y yo creo que tenemos que articular medidas frente a esas desventajas. Pues bien, cuando hablamos en esta intervención, cuando a mí me propusieron perspectiva de género en el acceso, ¿de qué estamos hablando? Perspectiva de acceso en el acceso a las plazas o en el acceso a los procedimientos de selección de personal docente e investigador.
¿Estamos hablando de igualdad de trato, de igualdad de oportunidades o estamos hablando de un deber de parificación? ¿De qué estamos hablando, ¿no? Porque, claro, tendríamos que ver nuestro marco jurídico y en el marco jurídico comprobar qué tipo de igualdad existe en el empleo público. Yo creo que todos sabemos, en este foro donde seáis o no especialistas en derecho, tenéis que estar todo el día con las normas utilizándolas, pues que tanto la Ley Orgánica de Igualdad como el EBEP, el Estatuto Básico del Empleado Público, como la propia Ley Orgánica de Universidades, pues si vamos analizando los diferentes aspectos o normas que se refieren al acceso al empleo público, vamos a comprobar que existe la idea de la igualdad de oportunidades y también algo más, porque hay comisiones de selección ya con presencia equilibrada, es decir, que existe un paso más adelante en la igualdad de oportunidades, que es estos mandatos de parificación, de igualdad en los resultados que habla alguien, de cuotas de resultados. Por lo tanto, yo creo que tenemos en principio que comprender y que aprender cuál es ese marco jurídico que nos delimita. Yo les citaría, por ejemplo, el artículo 51 de la Ley Orgánica de Igualdad, que, como saben, es un precepto básico que impone obligaciones a todas las administraciones, donde se habla claramente de remoción de los obstáculos para conseguir esa igualdad de oportunidades en el empleo público, el artículo 61 del EBEP. En ambas leyes tienen ustedes las comisiones de valoración, comisiones de selección, que siempre tienen que ser comisiones donde haya una presencia equilibrada de hombres y mujeres. Y la Ley Orgánica de Universidades, por centrarnos algo más, pues fíjense ustedes que también habla de presencia equilibrada, no solamente, por supuesto, habla de igualdad de oportunidades, no solamente habla de presencia equilibrada en órganos de representación, en órganos de gobierno, habla también de presencia equilibrada en comisiones de evaluación y también en equipos de investigación. El artículo 41 en concreto de la LOU, de la Ley Orgánica de Universidades, habla de procurar esa presencia o de obligar o de promover esa presencia equilibrada en equipos de investigación. Incluso la exposición de motivos, de 2007, habla de presencia equilibrada en los niveles más altos, en los niveles superiores de la función pública docente. Es decir, que está hablando evidentemente de algo más que igualdad de oportunidades o de arbitrar mecanismos para conseguir esa presencia equilibrada en las altas esferas o en los altos niveles, está pensando evidentemente en las cátedras, de la función pública docente. Por lo tanto, yo creo que no tenemos ninguna duda en que nuestro ordenamiento jurídico en el empleo público no garantiza exclusivamente la igualdad de trato, sino también la igualdad de oportunidades y este mandato de parificación que es algo distinto, no nos vamos a detener, pero comprueben ustedes que ya estamos hablando de igualdad en el resultado, en el punto de llegada, no es la igualdad o la igualdad de medios para que todos salgamos de la misma posición para llegar a un determinado lugar, sino igualdad en la llegada, lo que en las sentencias comunitarias se habla siempre de cuota de resultados, que pueden ser cuotas flexibles o cuotas rígidas de resultados. Por lo tanto, esa idea está ahí, aunque es verdad, y yo no voy a decir lo contrario, que no existen, y lo voy a destacar, lo voy a decir muchas veces, que nuestra Ley de Igualdad no contiene medidas positivas de promoción en el acceso al empleo público, a diferencia que sí lo tiene o lo reivindican en los convenios colectivos, si lo dice la Ley Orgánica de Igualdad para el empleo privado. Por lo tanto, ahí sí que es verdad que os destacaría esa diferencia. Por lo tanto, este sería el marco jurídico. ¿Y las acciones positivas? ¿Dónde están las acciones positivas y en qué sentido están en nuestro marco jurídico? Pues bueno, si ustedes miran o si vosotros miráis el artículo 11 de la Ley Orgánica de Igualdad, pues ahí fíjense o fijaos que nos dice que son medidas en favor de las mujeres, que son medidas temporales, proporcionadas y razonables, pero sobre todo temporales, en tanto que se alcance la igualdad. Por lo tanto, tiene el artículo 11 de la Ley Orgánica de Igualdad una visión de las acciones positivas unidireccionales, porque las ve transitorias en tanto se produzca ese deseado equilibrio. Sin embargo, la disposición adicional, la 11ª, que es la que modifica nuestro Estatuto de los Trabajadores en el ámbito del trabajo, pues en los convenios colectivos el concepto que nosotros tenemos de acción positiva es otro concepto. Es un concepto bidireccional porque va a permitir que al sexo menos representado, estamos hablando de acceso a una empresa, el sexo menos representado en determinado nivel, en determinado grupo profesional, pues pueda darse una preferencia a igualdad de méritos siempre
pero sea uno o sea otro. No es, por lo tanto, ni una medida transitoria, ni una medida temporal, y es bidireccional en un sentido o en otro. Por lo tanto, hay que tenerlo presente que tenemos esos dos conceptos que son distintos de uno y otro en la Ley de Igualdad. Ambos conceptos, yo no sé si estaréis de acuerdo conmigo, pues entran de lleno o pueden, yo creo así, pero bueno, lo someto a vuestro criterio, entrar dentro del concepto de medida positiva que tenemos en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Hoy el 157.4 pues nos dice que los Estados pueden mantener, para conseguir esa plena igualdad, los Estados pueden mantener y pueden establecer también, mantener o establecer medidas que supongan ventajas para uno de los sexos, que supongan una ventaja para compensar desventajas en las carreras profesionales, es decir, medidas que compensen desventajas en las carreras profesionales o que permitan a sexo menos representado acceso a aquellos puestos en los que estén subrepresentados. Por lo tanto, es un concepto que tenemos que ver y que hay que manejar, sobre todo porque veremos ahora cómo nuestros tribunales están utilizando, y yo lo que les voy a proponer a ustedes es utilizarlo de otra forma, como nuestros tribunales, repito, están utilizando la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que ha resuelto pues en varias ocasiones. Es verdad que algo ya hace tiempo, porque estamos hablando de sentencias del 95, del 97, del 2000, fueron las sentencias que fijaron cómo se articulan, cómo serían admisibles medidas de promoción de las mujeres en el acceso al empleo público. Son sentencias sobre acceso al empleo público en las que se establecían acciones positivas en Alemania, en una universidad en Suecia, de promoción de las mujeres, como muchos ustedes ya conocen. Pues bien, yo lo que les propondré después será hacer una lectura positiva de estas sentencias. Pero antes de ello, centrándonos ya en el acceso al empleo público, en las medidas, pues les destaco lo que antes les venía diciendo. Nosotros leemos la Ley de Igualdad, leemos el EBEP, incluso también la Ley Orgánica nuestra, la Ley Orgánica de Universidades, y comprobamos que esta igualdad, ¿en qué medida se concreta? Pues fundamentalmente en los tribunales, aunque haya declaraciones de igualdad de oportunidades, pero después medidas concretas tenemos la composición, la presencia equilibrada en los tribunales, en las comisiones de evaluación. Una matización que yo creo que estarán de acuerdo conmigo, y es la siguiente. Nosotros tenemos un sistema de acceso al empleo público en las universidades, que es un sistema complejo, que no es el mismo que el resto del empleo público, donde, además de la fase última del concurso-oposición, pues tenemos unas fases previas. La más importante, la acreditación ante una agencia externa, a la universidad. Por lo tanto, en este proceso conjunto, convendrán conmigo, además así lo están entendiendo los tribunales en España, pues que hay que aplicar estos principios de igualdad, mérito, capacidad, igualdad de oportunidades, veamos cómo se articulan unos y otros en todas estas fases. Es decir, también en la agencia, en la ANECA, pues también la acreditación, y de hecho la normativa que regula la ANECA, pues vamos a ella y nos encontramos un artículo 18.3 que establece que las comisiones de evaluación también tienen que ser comisiones donde estén integrados presencia equilibrada de hombres y mujeres. Solamente una matización, ¿no? Me ha llamado la atención que cuando se habla del principio de imparcialidad y el principio de proporcionalidad, pues se establecen términos muy siempre obligatorios, imperativos, pero cuando se habla de la paridad, porque es paridad en definitiva, porque es una presencia equilibrada, un 40-60 entre hombres y mujeres, pues siempre se procurará. Se dice que se procurará y con la idea de que pueden haber motivos justificados, motivos razonables para que ésta no se cumpla. Pues bien, partiendo de que todo lo que digamos aquí esta mañana, yo creo que hay que aplicarlo a todas las fases, a todos los momentos de un sistema de acceso a las plazas, al PDI, al sistema público o al empleo público universitario, pues esto que para nosotros puede ser algo totalmente, no creo que nadie haya pensado que las comisiones de evaluación haya una presencia equilibrada, pues pudiera ser constitucional, pues sí se combatió, por ejemplo, en el ámbito del País Vasco.
por ejemplo. Es decir, que yo lo que les quiero destacar es que las resistencias a los temas de la igualdad pues se dan en todos los ámbitos. Yo creo que en la universidad a nadie nos ha parecido, bueno, creo yo, no, tampoco puedo hablar en nombre de todo el mundo, evidentemente, pero en principio pues parece que es una medida razonable esta equiparación o esta presencia equilibrada, pero sí fue combatido judicialmente. En el País Vasco, por ejemplo, pues la ley de igualdad en materia de función pública, en el acceso, pues se combatió, se recurrió frente a este sistema de que existieran tribunales que fueran paritarios o con composición equilibrada. Y hubo que esperar a una sentencia que fue del año 2009, la 13/2009 del Constitucional, donde se dijo que era constitucional el establecimiento de la paridad o el establecimiento de presencia equilibrada en comisiones de evaluación para acceso al empleo público. Era empleo público en el ámbito de la autonomía de una comunidad autónoma. Por lo tanto, las resistencias existen. Es decir, que no estamos, yo creo, y debemos de ser conscientes de que los avances de la igualdad también en el ámbito público tienen resistencia por parte de los propios otros sujetos que participan o interesados en el ámbito de la función pública. Se dijo además, si me permiten que hablemos de la sentencia un poco, porque era igual para hombres y mujeres, se dijo era constitucional porque se exige, claro, no es que se exige exclusivamente de mujeres, que sea la comisión, sino que es de hombres y mujeres. Se dijo el 40-60, pues es una proporción razonable, es razonable porque además en el 2008 el Tribunal Constitucional, en la 12/2008, creo recordar, exactamente la 12/2008, el tribunal pues había también dicho que, ¿se acuerdan ustedes? Una sentencia importantísima sobre las listas cremallera en elecciones generales, la existencia de listas paritarias, pues había dicho que este 40-60 era una proporción razonable. Y es más, el tribunal también dice, y bueno, pues yo se lo destaco porque siempre tenemos este tipo de alertas cuando hay mujeres, decía algo así el tribunal, bueno, ya es que además, es que el tribunal decía, es que además es que la normativa vasca, la normativa del País Vasco, dice que en todo caso se garantizará el mérito y la capacidad. Es decir, que decía una cláusula como una salvaguarda en el sentido de que será 40 y 60 siempre que ello sea posible por motivos de mérito y capacidad, con lo cual no quiero ser excesivamente suspicaz ni excesivamente tiquismiquis, pero, hombre, sí, yo les diría que me llama muchísimo la atención que cuando hablemos de paridad, cuando hablemos de presencia equilibrada de hombres y mujeres, siempre se nos esté recordando el mérito y la capacidad. Parece como que otras veces no hay que recordarlo, pero que cuando se entra en que tiene que existir composición paritaria, pues alerta, cuidado, que no se nos cuele alguno o alguna, parece que alguna, que no tenga el suficiente mérito y capacidad. Por lo tanto, sí me llama la atención, porque bueno, va de suyo que todos los miembros del tribunal tienen que tener imparcialidad, pero bueno, que incluso el Tribunal Constitucional diga, bueno, es que no hay problema porque además ellos garantizan que van a ser todos pues, personas con méritos suficientes para formar parte del tribunal. Pues bien, centrándonos ya en el tema fundamental que yo les vengo a plantear a ustedes y que creo que es el que más nos interesa, si se pueden o no se pueden establecer esas preferencias de género en el acceso al empleo público universitario, pues bueno, les destaco el punto de partida. En 2007 ya existían en otros países, sobre todo en algunas regiones, preferencias en el empleo público. Nuestra ley de igualdad no las contiene, eso hay que verlo así de claro. La ley de igualdad no contiene preferencias por razón de género, no establece ninguna medida positiva, no la establece, esa es la verdad, en ese ámbito. Sí la han establecido las comunidades autónomas. Sí hay normativas en comunidades autónomas, por ejemplo, la gallega, País Vasco también, otras comunidades autónomas también, Andalucía también hay alguna previsión normativa, pues de que en el acceso al empleo público se establezcan preferencias, algunas son en favor de las mujeres, otras son del sexo menos representado. Yo en concreto la de Galicia os la destacaría porque en la ley gallega, que además se sometió, porque fue impugnada evidentemente, y se sometió y el Tribunal Superior de Justicia entendió que era una normativa acorde, la cláusula en concreto, establecía una cláusula de apertura que yo creo que va a ser necesaria siempre que establezcamos, porque ello lo dice la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, una cláusula de apertura siempre que se establezca alguna preferencia en algún criterio a igualdad de cualificación, a igualdad de méritos en favor o por razón de género. Decía exactamente lo siguiente, salvo se preferirá a la mujer o se preferirá al sexo, en concreto hablaba de mujeres directamente, serán las mujeres preferentes, salvo si, considerando objetivamente todas las circunstancias, pues concurren en el candidato, todas las circunstancias de ambos sexos, pues
en el candidato hombre concurren circunstancias o concurren motivos no discriminatorios que lo hagan de opción preferente a la mujer. Por lo tanto, es una cláusula de apertura que permite que haya una preferencia, pero siempre que no sea una preferencia absoluta o incondicionada, como ahora veremos que prohíbe desde la primera sentencia de 1995, la sentencia Calanque, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Por lo tanto, prevén esa cláusula siempre que haya méritos o, como dicen ellos exactamente, motivos no discriminatorios que nos llevarían a inclinar la balanza hacia el candidato varón. Por lo tanto, son las comunidades autónomas las que sí contienen esas preferencias y nosotros nos tendríamos que mover, por lo tanto, en el ámbito de la jurisprudencia. Si nos vamos a la jurisprudencia clásica, que no os le voy a repetir porque todos conocen, del Tribunal Constitucional en materia de acceso al empleo, pues los criterios, los méritos, las condiciones reconducibles al mérito y la capacidad y prohibición de cláusulas ad personam, de condiciones ad personam, condiciones generales abstractas. El tema es si y cómo incardinamos este artículo 23.2, esta igualdad, este mérito y esta capacidad, con el otro principio que hemos visto que también se regula en las leyes, en la ley orgánica, tanto en la LOI como en el EBEP y en la ley orgánica de universidades, igualdad de oportunidades en el acceso al empleo público. Si no queremos que, en definitiva, sea como si nunca se hubiera dicho nada en estas leyes. Pues bien, en principio, la doctrina constitucional ha tenido recientemente, el 2018, en noviembre, la oportunidad en una resolución de habernos marcado algunas directrices. Es verdad que el caso en sí, lo mismo, no era un caso que lo permitía porque era el acceso a una plaza de presidencia de un Tribunal Superior de Justicia, con lo cual no es exactamente un acceso inicial al empleo público, es una plaza de presidente del Tribunal Superior de Justicia, es una resolución del Consejo General, la resolución que, Consejo General del Poder Judicial, la resolución que se cuestionaba. Pero, en definitiva, en esa sentencia el Tribunal sí nos hace un resumen de cuál es la doctrina sobre las acciones positivas en empleo público, tanto en su propia jurisprudencia como en la del Tribunal de Justicia. En su propia jurisprudencia nos dice, teniendo un concepto el Tribunal o mirando hacia atrás de las medidas positivas en favor de mujeres, que tienen que ser temporales, que tienen que estar fundadas en criterios de proporcionalidad, razonabilidad, que no pueden lesionar el mérito y la capacidad. Y además dice también que tienen que tener, y les leo, concreción normativa previa, que ahora lo vamos a ver que también hay otros tribunales en temas que han entendido que no cabían medidas positivas porque no había una concreción normativa previa. También nos va a hacer un resumen bastante acertado de cuál es la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. Primero, caben medidas positivas, cabe, por lo tanto, barajar esa preferencia de acceso en el empleo público del género cuando se trate de igual cualificación, iguales capacidades, iguales méritos, se utilizan distintas palabras, siempre que sea el sexo menos representado. Normalmente todas las sentencias se refieren a preferencias de mujeres, esta es la verdad, y que no exista una preferencia absoluta. Aquí tendríamos que ver que no podemos establecer una preferencia absoluta e incondicionada, y siempre que se haga una valoración objetiva de todas las candidaturas, claro, se está refiriendo a la fase, a lo que sería nuestra fase final de un concurso de oposición, que se haga una valoración objetiva de todas las candidaturas, de forma que al final lo que se tenga en cuenta, se dice todos los requisitos, criterios, todos los méritos personales de todos los candidatos. En definitiva, lo que subyace en esa jurisprudencia es que se puede elegir a otro candidato. Es decir, que la preferencia no sea absoluta, de forma que, aunque ésta exista, se valoren otros méritos que también al final podrían determinar que la balanza se inclinase en favor del candidato varón. Pero estamos, ya les digo, eligiendo en una fase final de un procedimiento de selección entre distintos candidatos, mujeres y hombres. Pues bien, esta misma jurisprudencia, esta misma doctrina es la que se ha aplicado en el caso que todos ustedes conocen sobre la promoción en la Universidad Autónoma en Madrid, la Universidad Autónoma de Madrid, todos conocen este caso, sobre la utilización, un acuerdo del Consejo de Gobierno donde se había utilizado una adición de puntuación, era en la fase, podemos decir, la fase B, en relación con la promoción a cátedra de determinados candidatos que habían solicitado la promoción
estaban ya acreditados y acreditadas, y concedía una mayor puntuación hasta un total de 10 puntos cuando era una mujer, cuando era una candidata, y en el área o departamento había menos de un 40% de catedráticas en relación con catedráticos. Es decir, que era una valoración junto con otros criterios. Pues bien, aquí la resolución que hasta la fecha tenemos pues es una resolución que nos dice que esta forma podemos decir, de diferenciar supone una ventaja a la mujer y supone una ventaja que conculca los principios de mérito y capacidad. Lo dice directamente, tampoco entra en muchas valoraciones que se habían hecho, como el que haya seguido el caso lo conocerá, y además que insisten en el recurso al Supremo de que no estamos en la fase, sino que estamos en la fase de política universitaria, de gestión de la cobertura de plazas, del número de plazas que se van a establecer. Pues bien, la resolución judicial que hasta ahora tenemos, la del TSJ de Madrid, pues nos viene a decir que esto vulnera la igualdad, que vulnera el principio de mérito y capacidad, y simplemente pues se basa en las sentencias comunitarias. Utiliza la sentencia Calanque, que dice, ya os digo que es una sentencia de 1995, en la que se dice que no es posible una preferencia absoluta e incondicionada de las mujeres, y utiliza también la sentencia Abrahamsson, que es la de Suecia, que es de una universidad, era una preferencia para una plaza de un profesor de ciencias, profesora de ciencias, y de la hidrosfera, creo que era, y en definitiva es una sentencia, yo creo que no viene bien al caso, lo que pasa es que yo creo que el tribunal la utiliza porque es de universidad y siendo pues del mismo ámbito, creo que no viene bien al caso porque en esa sentencia, os cuento, en relación con notas del Tribunal de Justicia, ved que el caso era bastante más claro que no podía darse esa preferencia, a mi juicio era bastante evidente con la jurisprudencia anterior del tribunal, porque no había igualdad de méritos, sino que la normativa en Suecia permitía en aquel momento que se diera preferencia a la mujer siempre que tuviese capacidad o cualificación suficiente, es decir, siempre que tuviera méritos suficientes, cuando en otro caso hubiera sido elegido el candidato varón, es decir, que estamos presuponiendo un supuesto de hecho donde el candidato varón o los candidatos varones tienen más méritos que la mujer que finalmente ha sido elegida, salvo, decía, que la diferencia de méritos sea tan grande que alteremos la exigencia de objetividad de la Constitución. La Constitución sueca exige criterios objetivos en el acceso a la función pública. Pues decía, bueno, salvo que esa diferencia de méritos sea tan alta que podemos decir que es que no es objetivo la selección realizada, pues entonces, por eso os digo que no es yo no creo que sea un caso que sea traído bien, a mi juicio, en este de la autónoma, porque en otros sí que es verdad que hay una mayor igualdad de méritos, igualdad de capacidades entre los distintos candidatos que acceden al empleo público. Pero bueno, como este es de la universidad, yo creo que por eso es por lo que se ha utilizado. En definitiva, esta es la jurisprudencia que tenemos, esta es la que nos van a aplicar, en el supuesto, porque yo creo que todos somos conscientes que bueno, pues las acciones de igualdad se impugnan. Es decir, igual se han impugnado las comisiones de evaluación, se impugnan esto que puede parecer otras universidades. Yo he visto, por ejemplo, que la de Málaga, que lo que tenía, ya no lo he vuelto a ver ningún criterio, es decir, que se ha visto que esta impugnación y esta pues ha supuesto un retroceso en esa política, podemos decir, de género de las universidades, porque ahora pues son otras las fórmulas quizás que haya, pero veremos a ver qué pasa con esta sentencia. Pero en definitiva, lo que yo creo, lo que yo les propongo, es que de la jurisprudencia de este tribunal, del de justicia, que es el que ahora estamos aplicando, que aplica nuestro Constitucional y nuestros jueces ordinarios, si leemos las sentencias detenidamente, yo les digo que tienen una lectura positiva, es decir, que se puede utilizar. Es verdad que de forma matizada, pero si leemos las sentencias, en concreto una anterior a la Abrahamsson, la Badeck, que se refiere a leyes en Alemania, es del Land de Hesse, sobre distintos accesos a la función pública, pues podemos comprobar cómo hay matices y, bueno, con independencia de que, a mi juicio, pero que es algo de futuro, el propio concepto de la acción positiva tiene que evolucionar, porque nosotros pensar que estas sentencias que estamos aplicando empezaron aplicándose en relación con una normativa que era una directiva del año 76, la Directiva de Igualdad del 76, que solo consagraba la igualdad de trato. Es una directiva que la medida positiva era una excepción a la igualdad de trato y entonces hacía una interpretación restrictiva. Ha llovido mucho en la evolución
del concepto de la igualdad en el ámbito europeo y en el ámbito español. Por lo tanto, habría que poner un poco en cuarentena esta doctrina. Pero como es la que se aplica, pues yo lo que les propondría a todos ustedes es que hiciéramos una, podemos decir, una interpretación progresiva, positiva, como queráis llamarla, de estas normas. Lo primero que vemos es que, si leemos detenidamente la sentencia, sí se permite que el género cuente a igual cualificación del sexo menos representado en los criterios de selección. Lo que ocurre es que hemos de combinarlo con otros criterios, la cláusula de apertura, combinarlo con otros criterios que pudieran, en su caso, hacer que la balanza se inclinara hacia otro candidato que no fuera, pues, el preferido inicialmente. Por lo tanto, es posible combinar géneros siempre que no se haga, que el resultado no sea una preferencia absoluta e incondicionada para las mujeres, sino que se valore o que entre junto con otros criterios que atiendan a motivos jurídicos superiores. Además, otros criterios se dice que no sean discriminatorios. Pero es que es más, si vemos esta sentencia, en concreto yo Badek, que es la que creo que, y después cuando Abrahamson la interpreta lo dice claramente, también se nos dice aquí, y allí se dijo que no era contrario al derecho comunitario, al derecho europeo, que se manejaran criterios de selección que tuviesen preferencias o que tuvieran efecto favorable para las mujeres. Es decir, no solamente que se puede utilizar el género combinado con otros, sino también que se pueden utilizar, les leo textualmente lo que se decía, porque lo he traído entrecomillado, que se puedan utilizar criterios que produzcan efecto favorable, lo tenía por aquí, exactamente, que produzcan, es legítimo tener en cuenta criterios positivos y negativos que favorezcan generalmente o en general a las mujeres. Estos son criterios que evitan o compensan las desventajas profesionales. Por lo tanto, son criterios con efectos favorables para las mujeres. Allí, pues en Badek había varios que se utilizaban para seleccionar al personal, a las mujeres, criterios que favorezcan a las mujeres y que, por lo tanto, la idea es que compensen desventajas reales en las carreras profesionales. Es más, también en estas sentencias se deduce que pueden establecerse, también de esta que os he citado, de Badek, se ve claramente, porque se dijo que era acorde con el derecho europeo, incluso cupos para las mujeres en relación con temas de formación. Es decir, en realidad se habla de cupos o reservas en relación con cuestiones que afecten a las causas, os digo para llevarlo a nuestro terreno, a las causas de las desventajas que las mujeres pueden padecer en sus carreras profesionales. Es decir, aquí era formación, eran temas de responsabilidades también en el cuidado de los hijos. Yo les digo que los que llevan mucho tiempo estudiando los temas de igualdad, si antes poníamos las causas en la década de los 90, yo recuerdo que hablábamos de la formación que faltaba, todo era una cuestión de tiempo. Hoy las causas son fundamentalmente los temas de responsabilidades familiares, fundamentalmente en temas de brechas salariales, en temas de brechas de empleo. Por lo tanto, la posibilidad de que se puedan establecer cupos o reservas en relación con, habría que convertirlo a nuestro ámbito académico, ¿no? Habría que convertirlo, pero brechas o reservas en relación con aspectos en los que podamos identificar causas que determinan, pues, que existan desventajas, si es que verdaderamente existen desventajas en la carrera profesional de las mujeres. Por lo tanto, es verdad que estas sentencias que establecen cupos, y esto sí quería hacerles una matización, siempre dicen, porque yo he leído por ahí y no lo comparto, que se podría establecer, por ejemplo, que salieran plazas para mujeres. Esas sentencias dejan totalmente fuera de esta posibilidad y además nuestro ordenamiento jurídico lo ha prohibido en otros ámbitos, como por ejemplo en las policías, en el Ertzaintza, en los Mossos d'Esquadra. Es decir, esa posibilidad está cerrada, yo no la veo por ningún lugar, porque en esas sentencias se dice claramente: nunca estamos hablando de que se puedan establecer cupos o reservas en materia de puestos de trabajo en favor de las mujeres. Estamos hablando de cupos o reservas, por ejemplo, por reservar un 40%, un 50%, en materias de formación o en relación con materias o campos donde podamos identificar causas de las desventajas, pero nunca directamente se podría establecer, yo al menos así lo entiendo, conforme a nuestra jurisprudencia. Se ha visto claro, por ejemplo, ya os digo, en la policía, que sacaron una escala, la Ertzaintza sacó, pues eran 120 plazas, sacaron 60 femeninas, 60 masculinas. Eso se impugnó y se dijo que era inconstitucional, que no podían salir plazas adscritas a un determinado, y en otros temas también adscritas a un determinado género en el empleo público. Por lo tanto, yo sí que creo que aquí el Tribunal de Justicia, cuando dice, cuidado, que no estoy hablando de cupos ni de reservas en puestos de trabajo, que estoy hablando en temas de formación,
en temas de cuidado de hijos. En concreto era un tema bastante, porque a nosotros nos viene más lejos, porque eran unas subvenciones que solamente se le daba a la funcionaria y no al funcionario para el cuidado de hijos, ¿no? Era una diferencia de trato de ese nivel. Por lo tanto, que esté relacionado con las causas de la discriminación, pero no preferencias o reservas, o cupos, mejor dicho, reservas de puestos de trabajo para mujeres. Por eso yo he leído alguna opinión por ahí que no comparto en esa línea, que podrían salir determinadas plazas en áreas, por ejemplo, donde no existan mujeres, pues adscritas al personal femenino. Yo creo que si en la China, si en el ámbito del ejército, que estamos en el ámbito, perdón, de las policías, que son, como sabéis, lo que nos baja el nivel, porque en el empleo público las mujeres pues estamos ya bastante representadas y lo que nos baja el nivel, sobre todo, son pues las policías y estos cuerpos. Si no se ha permitido ahí, pues lo veo bastante difícil. No lo creo, sinceramente. Tampoco creo que a lo mejor esté en la mente de nadie, ¿no? Pero bueno, por si acaso se nos ocurre. Y finalizo diciéndoles que, por lo que empezaba, la idea de la carrera lineal, yo creo que sería preciso, y lo digo desde el convencimiento más profundo, que sería preciso que también en los sistemas de acreditación, cuando ya estamos valorando los méritos, se introdujeran medidas que compensaran las desventajas que la carrera profesional supone las interrupciones que tenemos las profesoras. Es decir, yo sí que creo que habría que arbitrar una serie de medidas, por ejemplo, en la valoración del sexenio vivo, en la valoración del número de sexenios óptimos, pues restarle los años que se ha ocupado un embarazo, sobre todo cuando son embarazos de riesgo, tener en cuenta que accedemos muchas veces a nuestra función reproductora con unas edades que ya estamos en situación de riesgo, pues enfermedades ligadas a los embarazos. Hay unas interrupciones que por esa función reproductora, que es una función social que cumplimos las mujeres, que es tan importante, pues eso tiene repercusiones. Yo creo que todas podríamos poner ejemplos, no me voy a poner aquí, yo los tengo, si alguien los quiere, yo le cuento los míos propios, y yo creo que todas podemos tener algún caso, y yo creo que la igualdad de oportunidades está en eso, en que a todos nos cueste el mismo esfuerzo llegar al mismo lugar, pero que no tengamos que hacer, porque yo creo que algunas veces tenemos que hacer un esfuerzo adicional, porque tenemos unos periodos que nos coinciden además con la época pues, de terminar la tesis, o las épocas donde necesitamos avanzar más, y que, bueno, pues que tenemos ahí unas interrupciones y unos cambios físicos y tal que nos afectan en nuestra carrera profesional, y eso lo vemos en los tramos. Lo vemos en el número de tramos que tenemos las mujeres, en el tramo vivo cuando está ligado a esos momentos, en los tramos óptimos. Yo creo que esto es algo que tenemos que conseguirlo, porque en el ámbito laboral, en el ámbito privado, esto está conseguido. Lo que pasa es que allí es distinto. Allí lo que no se quiere es que se penalice, porque claro, no es lo mismo una carrera profesional en la universidad que a lo mejor en una empresa. Lo que se quiere es que no se penalice económicamente, por ejemplo, o que no se penalice en términos de que pues haya una diferenciación profesional. Entonces, hay medidas y ya, por ejemplo, pues se cobran todos los complementos, todas las pruebas es decir, que si no os voy ahora a agotar con este tema, pero el que quiera, pues hay mucha literatura y se la podemos suministrar. Como en el ámbito privado, este tema está, yo creo, a mi juicio, ya mejor conseguido que en el ámbito de la universidad. Lo digo como lo siento, claramente. Lo mejor es fallo nuestro, porque nunca hemos querido reivindicar este tema y siempre pues parece como que no hemos querido pues contar estos problemas adicionales. Problemas tenemos todos, evidentemente, pero estos problemas adicionales que muchas veces a la profesora universitaria le cuesta pues conseguir una determinada carrera profesional. Por lo tanto, yo creo que este sería el camino. La prioridad, empezar por estos temas, y creo que también mi visión es positiva, que se puede utilizar los criterios de género. Espero que los tribunales pues, sean algo más sensibles, tampoco tengo grandes esperanzas, pero deberían de ser más sensibles. Y, por supuesto, lo que sí, ya que tenemos aquí a nuestro querido y magnífico rector, pues lo que sí que creo de verdad, sinceramente, se lo digo a todos ustedes, es que la igualdad estamos en otro momento. Yo llevo muchos años trabajando en igualdad, desde los años 90, y esto ha cambiado. Yo les digo que como hoy se ve la igualdad, yo a mis alumnos, yo soy muy activista en clase y a mis alumnos se lo digo, tenéis que montaros en esta ola, no podéis quedaros atrás. Es decir, el tema de la igualdad, del feminismo, y lo ven ustedes y ven las declaraciones de los presidentes de las grandes empresas españolas. Era increíble que un presidente de una gran empresa hablara de cuotas
Yo nunca pensé oír a un señor hablando de cuotas en consejos de administración. Eso antes en España era algo vedado. Y ya hablan de que la única forma es que se establezcan cuotas en los directivos y en los cargos de administración. Cuando un presidente de una gran empresa, cuando los grandes poderes fácticos económicos del país van en esa línea, yo creo que la universidad, de verdad os lo digo, tienen todos nosotros, todos ustedes, todos, tenemos que liderar el tema de la igualdad. Creo que si no lo lideramos nosotros, pues será una oportunidad que habremos perdido. No creo que nos debamos de quedar atrás porque la ola va en esa línea y no entrar ahí pues puede ser no voy a hablar de un error histórico porque no estamos allá con la situación política que tenemos en este país, no estamos para tantas grandes palabras, pero bueno, yo creo que sería una oportunidad perdida. Por lo tanto, muchísimas gracias por su atención y quedo a su disposición para lo que quieran. Ajustada en tiempo, en todo, vamos, perfecto. Tenemos 10 minutos antes de la pausa café, aunque luego en la pausa café seguro que podremos seguir conversando, pero por si ha quedado alguna duda o se quiere resolver alguna cosa. Rector. Muchas gracias, Carmen, por la magnífica intervención. Y yo me voy a fijar en el final. Yo tampoco estaba de acuerdo con lo de la autónoma. No estaba de acuerdo simplemente porque suponemos que la persona que promueve la plaza la va a sacar. Y eso incita a acusaciones de endogamia. La promueve una persona, pero puede haber, si es un hombre, puede haber acreditadas que la obtengan. Entonces, a mí no me gustaba, y esto lo discutí con el rector en su tiempo, cuando yo era vicerrector de profesorado, no me gustaba esa medida por lo que suponía de percepción de que quien proveía la plaza la sacaba, que esto no daba buena imagen de la universidad. Pero por otra parte me ha gustado mucho tu final, porque yo creo que el fallo que hemos tenido es que hemos puesto soluciones de final de tubería. Y las soluciones hay que ponerlas al principio de la tubería, cuando las mujeres estáis empezando la carrera más tarde por la función reproductora. Y es cierto que se están haciendo labores de alargamiento, pero yo creo que no son la solución. Yo, por ejemplo, en una reunión que tuvimos propuse que en el sexenio a una mujer se le contaran 6 años, incluidos los del embarazo, y se le redujeran los méritos que eran necesarios. No se le alargara el tiempo, sino redujeran los méritos, de modo que el tiempo fuera idéntico que para los hombres. Y yo creo que las soluciones tienen que ir por ahí, en soluciones al principio de tubería, cuando se empieza la carrera, cuando hay que ir al extranjero, este tipo de cosas es cuando la maternidad más incide y luego se iguala con el tiempo, pero al principio llegáis más tarde y hay que procurar que lleguéis a la vez. Y yo creo que ahí es donde deberíamos, yo sinceramente te lo digo, deberíamos de incidir porque indudablemente si en mi área, por ejemplo, se exigen 5 publicaciones Q1 para tener un sexenio, pues a las mujeres que han tenido un embarazo se les exija 4. El mismo tiempo y el año de embarazo les cuente como año de sexenio y en vez de 5, 4. Esto me parecería más justo que dejarles un año más. Yo creo que sería una medida mucho más positiva y a mí me ha gustado tu final. El principio de tubería es donde tenemos que aplicar la solución. Luego al final a lo mejor es tarde. Totalmente de acuerdo, porque un año más nos perjudica. Es decir, es mejor una aportación menos, porque si no después vamos ya teniendo un año, siempre podemos ampliarlo más años, los sexenios, con lo cual yo estoy totalmente de acuerdo y me alegra muchísimo que usted lo haya dicho, que tú lo hayas dicho, muchísimo, porque la verdad es que yo creo que por ahí tiene que ir el tema. Muchas gracias. No sé si se me oye, mejor así, ¿no? Y porque son temas con los que estoy muy relacionada, no tanto por la inclusión o el estudio de la perspectiva de género, sino también por algo muy relacionado que es la inclusión, los temas de inclusión y la cuota por discapacidad y demás, que tiene otras complejidades en aplicación de esa normativa general a las universidades. En relación con la perspectiva de género, es cierto, y como lo ha dicho usted, creo, si no me equivoco, el problema no es tanto en adoptar medidas concretas cuando se pretende el acceso directo al empleo público, ya sea bien laboral, ayudante doctor o contratado doctor, o bien el acceso a una plaza de profesor titular o catedrático, sino en las medidas que se tienen que adoptar en el acceso a los méritos.
Méritos tales como ya se están adoptando la composición paritaria de comisiones, etcétera, etcétera, o incluso ya con el compromiso de otras administraciones públicas en el acceso, por ejemplo, a méritos de liderazgo de proyectos de investigación o cualquier otro en las convocatorias públicas, etcétera, etcétera, que es ahí donde realmente se tendría que introducir esa perspectiva de género que hace que en muchos casos no se pueda acceder a unos méritos y, por tanto, no se pueda acceder a una acreditación o por falta de esos méritos. Pero una vez que ya se está acreditado, realmente depende de las universidades, con base en esa autonomía universitaria que todas tienen, y depende también de los criterios que se adopten en cuanto a la convocatoria de plazas. Por ejemplo, en la Universidad de Granada es un criterio por orden de acreditación. Quizás deba hacerse una valoración de cómo está el nivel de mujeres y hombres según qué áreas para determinar una ratio de tantas mujeres y, por tanto, acceden antes, que no quiere decir que se blinde el acceso a los hombres, en modo alguno, porque la promoción en cualquier caso se va a establecer, sino en primar antes la convocatoria de unas plazas respecto de otras que vendrán después, para lograr, siempre y cuando no haya una igualdad o no se esté próximo a la igualdad en cuanto al número de mujeres u hombres en esas plazas, ¿no?, de profesor titular o catedrático. Si bien es cierto, existe, creo, pues un déficit o una brecha importante que depende de un fomento, en cuanto a las carreras que son más técnicas. Ahí sí hay una brecha porque hay muy pocos estudiantes de sexo femenino que estudian estas carreras y nos vamos a encontrar con departamentos en los cuales solamente hay profesores hombres y no mujeres, pero por ese miedo quizás a estudiar o porque no está fomentado correctamente el estudio de este tipo de carreras. Nada más, muchas gracias por su intervención. Sí, muchas gracias. Totalmente de acuerdo. Siempre que la medida, pues la unan con otra serie de criterios que no supongan una ventaja. Y muy de acuerdo en cuanto a lo que decía usted, en cuanto a lo del liderazgo en proyectos de investigación, pues habría también que pensar algunas opciones, ¿no? Quizás yo no me atrevo, pero a alguien se le puede ocurrir algo. Pues que en la idea de sacar distintas convocatorias en grupos de investigación donde el IP pues sean mujeres, es decir, que un poco promocionen en la convocatoria, eso nos vendría muy bien, convocatorias de proyectos, podríamos pedirlo, convocatorias de proyectos donde existiese pues un cupo para aquellos donde hubiera mujeres que fueran, porque es uno, igual que lo tenemos en tesis doctorales, también en investigador principal, por lo tanto... decir algo que lo mismo no están de acuerdo, que es que haya cupos, es decir, reserva de proyectos donde el IP sea femenino. Eso es preferencia absoluta ya, ¿no? No sería preferencia absoluta porque sería una de las causas, era lo que yo decía, tenemos que pensarlo, yo creo que, pues lo mismo no es necesario, o si es necesario habría que pensarlo, pero sí que existiera una convocatoria de proyectos, a lo mejor estamos hablando, pues no sé, de reservar un 30 o un 40%, de toda la financiación, una medida transitoria, ¿no? Hombre, para un poco fomentar que haya, vamos a ver cuántas investigadores principales hay mujeres en relación con hombres. Pues yo creo que es bastante bajo. Como medida transitoria. Como una medida transitoria. Hola, buenos días. Soy Diana Malo de Molina, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Primero, felicidades por la intervención. Las universidades españolas tuvieron que hacer planes de igualdad porque lo decía la ley. Algunas convencidas y otras porque lo marcaba la ley. Yo he estudiado algo temas de igualdad y he visto que, por ejemplo, recientemente al Corte Inglés se le llevó a los tribunales y perdió el Corte Inglés porque no cumplió el plan de igualdad. En las universidades, nuestros planes de igualdad marcan muchos aspectos que hay que tener en cuenta para conseguir esa promoción, las condiciones de igualdad entre mujeres y hombres, pero muchas veces no se cumplen. La pregunta que yo le quiero hacer a usted como experta es que si cree factible que se acaben llevando los planes de igualdad
ante los tribunales, me refiero a planes de igualdad de la universidad, para hacer que sean cumplidos, como sucede en la empresa privada. El caso del Corte Inglés verdaderamente es un caso que fue increíble, porque ellos tuvieron que hacerlo, el plan primero, ya van por el tercero por ahí. Yo además a los alumnos es el plan que estudian porque es un plan muy bueno de igualdad y venía de una sanción administrativa inicial, entonces es un tema bastante llamativo, pero bueno, obedece a unos temas sindicales internos. Corte Inglés, ya saben ustedes pues que ha sido un paradigma frente a algún que otro sindicato de los más representativos y bueno, pues tiene una larga tradición. En el ámbito de las universidades, bueno, el cumplimiento del plan de igualdad, el tema que nosotros tenemos, a diferencia del laboral, es que nosotros los planes de igualdad son convenios colectivos. Entonces, si es un convenio colectivo de empresa, por ejemplo, pues tiene un valor normativo. Eso es lo que tendríamos que estudiar, el tema del el valor normativo, o que no en el plan de igualdad en las universidades, pues es distinto. Yo sí que lo había estado viendo, no tanto en la perspectiva que usted lo ha planteado, en esa no me lo había planteado, en el tema de la impugnación, pero sí que es verdad que la naturaleza jurídica puede ser distinta. Entonces, en el ámbito laboral sí que es verdad que, y sobre todo ahora, con la última reforma se ha reforzado la naturaleza de convenio del plan de igualdad. El problema lo tenemos con precisamente en el caso del Corte Inglés, cuando es consecuencia de una sanción administrativa y lo tiene que hacer la empresa. Pero normalmente ya los convenios, o habría que entender esa naturaleza jurídica que ya se sostiene por escrito, que sería una norma, estamos en un convenio estatutario y tal. Claro, eso trasladarlo, eso vincula, porque es una norma, vincula a las partes, es decir, el poder normativo no sería igual en la universidad, salvo que se recondujera alguna de las fórmulas pues, que permitan ese valor normativo. Entonces, claro, desde el punto de vista que usted me está hablando de acudir a los tribunales, ¿de acuerdo? Es decir, eso sí, pero que habría que dar ese paso, habría que darlo. Bien. Bueno, pues entonces vamos a ser germánicos o suizos con los tiempos. Agradecer a Carmen, que no sé si sabrá que aquí en la sala estamos 41% de hombres, 59% de mujeres. Estamos casi en la perfección. Se lo agradezco y me quedo con que nos queda mucho por hacer, pero que también hemos hecho mucho. Venga, muchas gracias. Tomamos un café de media hora. Gracias. Muy bien, enhorabuena.